Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí en la Semana Negra, la semana con más días del año. Y un gusto estar con Carlos Salem, a quien conozco desde hace años ya. Ya, muchos. Con quien he compartido muchas de las festivales y actividades literarias aquí en España y también fuera, en Francia, donde nos cruzamos con relativa frecuencia. Y bueno, me han pedido que presente en un diálogo con él su última novela, Los dioses también mueren, publicada en Al Revés, y que es la tercera entrega de una serie de novelas que, por lo que yo sé, vaya camino de la cuarta, porque hay que decir una cosa: Carlos Salem, a pesar de su aspecto de pirata indolente, es un estajanovista furibundo. O sea, escribe de una forma bárbara. Es un gran trabajador de las letras. Para que se hagan una idea, pues se ha escrito una veintena de novelas, una quincena de libros de poesía, cómic, teatro, y nació en 1959, o sea que le ha cundido el tiempo mucho más que a mí, que he nacido 2 años antes y no le llego ni a la suela del zapato en volumen de obra. Y unos datos, así un par de pinceladas biográficas para que lo ubiquen aquellos que no lo conozcan, que supongo que la mayoría que están aquí ya sabe perfectamente quién es Carlos Salem. Él es el más argentino de los madrileños, nacido en Buenos Aires en 1959, pero residente en España desde 1988, si no me equivoco. Es decir, que el día cuando se inauguró la Semana Negra, él debió de enterarse y se vino para acá. No tanto, pero es el año en que comenzó la Semana Negra y su vínculo con la Semana Negra es muy estrecho, además. Residió, supongo que eso no lo tengo visto, en el norte de África, Ceuta, Melilla, porque fuiste colaborador de prensa. No, periodista. No, he sido director Periodista. de periódicos en Ceuta, en Melilla y en Murcia, en más sitios. Exactamente. Y en el 2000 saltaste a Madrid, ¿no? En Madrid, como dentro de esa capacidad de trabajo que tiene y de esa versatilidad, que entre otras cosas creó un bar literario, el Bukowski's Club, ¿no? Donde hacía jam session de poesía. Y bueno, ya digo, ha escrito una veintena de novelas y esta es la tercera de esta serie. Sí, sí. Es una serie protagonizada por un inspector de policía que tiene un nombre, y esto es lo primero que quería hablar. Todos los personajes en esta novela tienen nombres formidables y son nombres que a la vez son muy descriptivos y tienen un toque humorístico, ¿no? Porque vienen a resaltar algún rasgo del personaje, ¿no? Por ejemplo, quien se encarga de las autopsias se llama Caronte, como el barquero que traslada a los muertos en la mitología clásica, ¿no? Y el gran protagonista de tu serie es Severo Justo, ¿no? Severo Justo, eso ya da una idea de qué clase de personaje es. Y lo primero quería que habláramos sobre eso, la elección de los nombres. ¿Por qué esos juegos? Yo creo que los nombres realmente no es tanto como broma, sino que el nombre es algo que te ponen. O sea, tú no decides, ¿no? Y entonces hay gente que tiene nombre de ser muy grande y muy pequeñito. O sea, entonces me gusta jugar como narrador a hacer esa elección, ¿no? Por ejemplo, la coprotagonista de la serie se llama Dalia Fierro,
que es una psiquiatra genial que tiene como no sé cuántos doctorados y muchas voces en su cabeza. O sea, no todos, pero sí que hay muchos que tienen un nombre relacionado con su manera de ser, ¿no? También hay una cuestión, a ti habrá pasado, basta que inventes un nombre ficticio creíble para que salgan y digan, no, yo me llamo Manolo Pérez Rodríguez Fernández de la Hoz. Entonces, para evitar eso me lo invento y no creo que haya ningún tipo de llame severo justo. Cumplo dos cosas, hago lo que quiero y de paso me evito dar explicaciones a imbéciles. Yo sí que hay gente que te pasa, que dice, pero yo me llamo así, ¿no? Pero yo qué sé que te llamas así. O sea, entonces mejor lo hacemos mucho, los novelistas inventamos nombres o apellidos raros para evitarnos cualquier problema. Entonces prefiero inventármelos de esa manera, no sé si cómica, pero que al final termina impregnando al personaje. Claro, lo que pasa es que en toda la novela, en tu manera de escribir, diría yo, hay una conjunción siempre de humor, por un lado, de ferocidad, por otro, y de ternura. Es una mezcla bien curiosa, ¿no? Yo a veces pienso que hay un título de un poemario tuyo que se llama Con un pájaro de menos, sí, que tiene entre paréntesis, dice, poemas de amor y rabia. Yo diría que en cierto modo tu literatura, y este libro también, no es una literatura de amor y rabia. Sí, en mis primeras novelas moría poca gente. De hecho, Camino de Ida, que ganó el premio Silverio Cañá en 2008, claro, no dijeron, está seleccionado como candidato. Yo encantado, era mi sueño venir a Gijón, pero no me planteaba escribir novela negra per se, como mi carrera, sino contar las historias que quería. Y resulta que no hay muerto. Hay un muerto que queda entre dudas. Entonces dije, si se puede hacer una novela negra a mi estilo, a lo que yo quiero, y no importa la cantidad de muertos, genial. Pero con los años me he vuelto más cabrón. Entonces prefieres, en lugar de matar en la realidad, matas en la novela. Hay una novela de hace unos años donde asesinan sangrientamente a una docena de periodistas del corazón. Yo como periodista odio a los periodistas del corazón, me parecen la peor basura de la tierra. O sea, les mataría yo si pudiera hacerlo impunemente. En lugar de eso los maté en una novela. Entonces, a medida que me vuelvo más viejo, perdono menos ciertas cabronadas y mato en la novela, para no matar en la vida real. O sea, que se haya demostrado. Son tus pequeños ajustes de cuentas. Pero son naturales, no te das cuenta. O sea, en esta serie hay muchos muertos, en otra menos, de esta misma serie, pero porque va de eso, que era jugar al thriller, pero o sea, las reglas del thriller, pero con mis reglas. Del tipo de novelas mías no se diferencia. A quien le gusta desde hace años que las sigue, no se ha sentido mal. Y quien me descubre con estas, retrocede a las otras y tampoco, porque lo que termina importando son los personajes, la trama, un montón de historias que pueden ser novelas paralelas y que yo las boceto apenas. Es lo que intento. Claro. Bueno, me queda una curiosidad con esto, porque el archienemigo de Severo Justo, porque en eso eres muy Conan Doyle, eres muy clásico, ¿no? Es decir, el protagonista, el investigador que resuelve casos, pero tiene su archienemigo, es decir, el enemigo jurado de siempre, que es el hombre que mató, atropelló, tuvo un accidente de tráfico y mató a la mujer. Intencionadamente a su mujer y a su hija. A la familia, a su mujer y a su hija, ¿no? Y entonces tú le llamas Javier Avellaneda. Sí. Y yo digo, a mí me sonó a venganza también, porque Avellaneda es el nombre, como todos ustedes saben, del plagiador del Quijote. Entonces digo, bueno, me parece mucha casualidad que haya sido a ponerle el nombre del plagiador del Quijote al archienemigo de Severo Justo, ¿no? Lo bueno es que conociéndonos tanto no hemos arreglado nada y ahora tengo la duda entre dejarte mal o darte razón. En realidad es más simple. Yo quería un apellido muy patricio. Entonces, aquí no tanto, pero en Argentina, Avellaneda, Mitre, son nombres de gente que ha sido rica toda la vida. Entonces, me pareció interesante porque ponerle un nombre, un apellido, que no deja de ser un apellido español, Avellaneda, pero a veces juego con esa traslación. Entonces, no, en realidad no venía por eso. Luego sí caí en lo otro y dije, pues no estaría mal. Porque sí es cierto que Severo Justo es delgado, es bastante quijotesco en ciertas cosas, con lo cual puede que subconscientemente estuviera algo ahí. No sé, además ese Avellaneda tiene un afán de protagonismo digno del otro Avellaneda. Pero bueno, me has dejado mal, está bien. No, te he dejado bien, me gusta. Has descubierto algo que yo no había descubierto. Hay un momento en que tu personaje dice, déjame que te cite, un segundito. Son demasiado cómodos estos sillones, ¿eh? Es que te hundes en ellos y te quedas frito. Mira una siestilla aquí. Hay un momento en que el personaje dice,
Si yo tuviera un autor, sería un auténtico cabronazo. ¿Tú eres un autor cabronazo? Sí. Sí, porque casi todos mis personajes, cuando los creo, me caen mal. Si no me cae mal Avellaneda per se, porque es la típica persona que te va a caer mal porque desapruebas su conducta, que es malvada. Pero me caen mal en la vida y en la novela estos personajes como Severo Justo, protagonistas de otras novelas mías, que teniendo todo para ser felices, eligen no ser felices. Que teniendo todo para triunfar, eligen quedarse, o sea, no se atreven. Entonces, mis novelas les pongo tantas putadas que o se atreven o mueren. Entonces, de alguna manera me empiezan a caer bien. Severo Justo ha tardado 3 novelas en caerme bien. Él es para dar la pista, es un hombre que se hizo sacerdote porque odiaba tanto a su padre que empezó a soñar que lo mataba. Entonces sintió una llamada de la fe y posiblemente la proyectó y se hizo sacerdote para tener un padre en el que creer. Siendo brillante y muy joven, se enamora, colgó los hábitos, creo que se los levantó un poco primero, se enamora y se casa. Y se hace policía porque sigue queriendo creer en un orden el que él pueda respetar, que le impida que su ira haga que mate a su padre. Y Avellaneda hace 20 años atropella, no en un accidente, era un asesino al volante. Hay una clase de psicópata que disfruta atropellando gente, que es Avellaneda, más sale impune, mata a su mujer y su hija, y él no lo descubre porque no sale a dar hostias, como haría cualquiera de nosotros, con el cargo que él tenía de policía, era el más condecorado de España, sino que se refugia tanto en el reglamento que lo echan de asuntos internos por pesado. Y lo mandan a Bruselas, exilio dorado. Entonces es un tipo que a mí me cae mal, que está como muerto en vida y está planeando suicidarse. Cuando le encargan el primer caso de esta serie, él decide que cuando termine se va a suicidar. Obviamente no lo hace, pero como las novelas están hechas para leer de la manera para adelante o para atrás, como una baraja de naipes, el caso es que él, por ejemplo, quien lea esta novela, cuando vaya a la primera, va a entender mucho más a Severo de dónde viene, pero la gente que lee la otra... Lo interesante es que, y esto es importante decirlo, si el lector no conoce las otras novelas de esta serie, no hay ningún problema en leer esta novela. Es decir, esta novela contiene todos los elementos, todas las referencias, todos los datos necesarios para ser comprensible en sí misma, ¿no? Lo que te deja es con ganas de más. De conocer más, sí. La idea es que sean 4. Cuando lo planeé dije, son 4 y van a ser 4. Puede que en un futuro vuelva a juntar la brigada, aún no lo sé, pero en mi idea, como tú me conoces, yo tengo muchas novelas en la cabeza. Saco los cálculos de mi edad y tengo como 27 novelas que quiero escribir. Pues esto me lo voy a cargar pronto para seguir con las otras. Pero quiero cerrar ese plazo. Entonces, la idea desde el principio fue pensar las 4 de manera que se pudieran leer independientemente. Claro. Porque la información que das es básica, pero suficiente. Claro. Sí, además está muy bien administrada, quiero decir, porque hay la aproximación a los personajes es, digamos, como en espiral, es decir, te vas acercando a ellos de a poco y vas entrando en ellos y también en su recuerdo. Entonces, ese juego de flashback es el que te permite ubicar todas las otras referencias necesarias para que la narración sea perfectamente comprensible. Y yo estoy muy preocupado por Severo Justo, porque si tú dices que ahora le has cogido cariño en esta tercera novela y lo maltratas sin piedad, en fin, me tengo que leer, yo no me he leído las 2 primeras, pero juro que me las leo porque quiero ver qué le hiciste en las 2 primeras. No, se lo hizo solo, ha ido mejorando. De cualquier manera, yo quería escribir en esta parte, digamos que la primera era una novela que tenía mucho que ver, como tema de fondo, la ligereza, las redes sociales, la levedad de opinión que tenemos, que luego se ve muchas veces reflejada en elecciones y demás, la facilidad con que se califica o descalifica. Entonces, ese es el telón de fondo de la primera, más allá de las historias de cada uno de ellos. Y un asesino justo que mata gente que se lo merece. Y tan listo que el gobierno, como sabe que no lo va a atrapar, decide crear una brigada e inflarla y poner adelante un pardillo, como Severo Justo, un hombre noble que no se salta el reglamento, para que cargue con la culpa cuando no lo atrapen. Obviamente no voy a decir nada, pero de una u otra manera siguen vivos. Un año después, en la segunda, el tema que me interesaba es la conformación de España. Todo este fenómeno de la ultraderecha creciente pasa en el barrio de Lavapiés, que yo conozco desde hace muchos años, y que en las elecciones anteriores ya rozó Vox el 10%.
Y esa gente no sabe, no, es el barrio más pluricultural, plural. Entonces me interesaba, es pasto de la especulación inmobiliaria, de las hipotecas inversas para mujeres muy ancianas que les dan el oro y el moro para quitarles la casa. O sea, hay un montón de cosas que están de fondo. Claro. Entonces, al matar viejas, ahí empieza la investigación. Y en esta quería hablar de la memoria. Claro. Y ahí lo que es interesante de todas maneras es que, y en esto sí es muy serie negra, es muy novela negra, es que el contexto social en el que se produce toda la trama también tiene un peso muy importante, ¿no? Hay una presencia tanto del poder como de las zonas de corrupción, digamos, desde el punto de vista del gobierno y también de las zonas de corrupción empresarial, las mafias, incluso, bueno, no quiero revelar nada del grupo de una extraña secta que hay por ahí en medio que articula en gran medida la novela, pero entonces ahí y en eso sí es, digamos, es muy clásicamente novela negra, ¿no? Sí, era la idea de incorporar el elemento de novela negra, un mecanismo de thriller, pero no traicionarme, seguir contando las historias que quiero. Entonces, el mecanismo de thriller, al querer, en esta un poco menos quizás, pero en las dos anteriores y en la cuarta, tú quieres siempre saber quién es el asesino, hay una persecución determinada, pero no quiero que sea la procedimental tópica, donde con un pelo de la oreja sabe, no, sino que son investigadores humanos. Descubren la culpa y la verdad. No quieren justicia, quieren la verdad. Entonces, en ese sentido, es novela negra. Pero sí que hay un trasfondo. Por ejemplo, me interesaba mucho el fenómeno de la transición. Está tocado apenas. Durante la transición hubo muchos grupos de cachorros del sistema que iban a los mismos colegios, pero uno se hacía comunista, el otro socialista, el otro... Y eran amigos. Y de alguna manera eran tecnócratas que de una u otra manera y han terminado gobernándonos. O sea, lo que pasa es que no era como esta secta que se creó en su momento aparentemente con esta finalidad. Entonces hay un drama de hace 40 años y sí hay un elemento de thriller. Un brazo de un joven de 20 años que aparece en la pradera de San Isidro congelado. Y cuando van a ver, hace más de 40 años que desapareció en el Mont Blanc. Entonces ahí comienza. Ese es el elemento de thriller, saber de dónde viene ese brazo y otros que van a ir apareciendo, ¿no? Esa es la parte thriller, pero eso lleva a esa sociedad, a esa transición deprisa en la cual las distintas generaciones quisieron sucederse en el poder, cambiar un poco todo para que todo siga igual. Claro. Lo que pasa es que esto también tengo que decirles que no funciona como... Quiero decir, ese trasfondo no es el elemento predominante de la narración. El elemento predominante de la narración es la investigación. Claro. Y ahí la verdad es que Carlos se le da muy bien los giros narrativos. Es decir, cada vez que tú crees que la cosa va por un lado, de repente da un bandazo que te deja completamente desconcertado y ocurre algo que es lo último que se te había pasado por la cabeza. Y ¿cómo se te ocurren esas cosas? Porque, bueno, no voy a contar detalles en concreto, pero es que hay momentos en que te quedas completamente perplejo, porque tú ibas como enfilado así, conducido por el aroma de la trama y de la intriga, y cuando dices, es que es esto, ¡paz!, te cambian las reglas del juego, ¿no? Sí, yo creo que muchas de mis novelas son en primera persona y presente. Esta es en tercera, porque son varios personajes, por eso son agotadoras para mí escribirlas, porque no escribo cada personaje, sino que empiezo cada vez con cada capítulo, con lo cual sabes lo que significa eso. Volver a meterte, tener la noción de la trama. Entonces, en realidad es una tercera que es una trampa, es una primera persona contado desde fuera. Entonces, el lector... Sí, sigue por donde le lleva. La técnica de Flaubert, ¿no? Lo que llamaba el estilo libre indirecto. Claro, entonces sigue desde fuera y los giros en realidad es que yo creo que cuando hay una novela que tiene una intriga, aunque la intriga no sea para mí lo más importante, no te tienen que sobrar muertos o no tienen que sobrarte demasiados muertos. Es bonito que se vaya cerrando todo. Entonces no descuido la intriga porque es lo que menos me importa. Y no descuido lo que más me importa, que es la vida de los personajes, su manera de vivir, todo lo que está pasando, porque es lo que más me importa. Entonces, creo que es un requisito, que la intriga tiene que ser tan buena que casi nadie adivine quién es el malo y no le importe, aunque lo adivine, sino que lo vea lógico. Y la reacción de los investigadores, que en cada novela es diferente, porque todos tienen una evolución por sus propias vidas, es adecuada a su situación personal, como deberá pasar en la realidad. Antes hablaba estaba comentándote al principio de esta charla ese poemario tuyo de poemas de amor y rabia, y te dije que también
yo encontraba que había un elemento de ternura en tu escritura. No sé si a lo mejor a ustedes les suena raro después de lo que estamos hablando, los cadáveres, todo este tipo de cosas, y las venganzas y matanzas de periodistas. En fin, quiero decir, esa ferocidad que puede tener tu prosa en ciertos momentos, pero al mismo tiempo hay una profundísima ternura. En este caso, además, y no sé si no quieres no entres porque es la vida privada, pero este libro está dedicado a tu padre y la figura del padre y la relación padre-hijo de Severo Justo con su padre, que por cierto, al padre lo describe de una manera maravillosa, ¿no? Sí, no tiene nada que ver con mi padre, pero lo que pasa es que yo me di cuenta, mi padre murió hace como 5 o 6 años, pero necesité 3 novelas para despedirme de él. Claro. El año pasado estuve en Argentina en octubre y me di cuenta, solo al aterrizar, que mi viejo ya no estaba. Y nunca tuvimos una relación especialmente buena ni mala. Éramos muy parecidos y muy diferentes, ¿no? Y llevaba media vida yo al otro lado del mundo. Entonces, y me pegó mucho eso, el darme cuenta. Entonces, digamos que esta novela terminó de consolidarse, pues la reescribí completa porque me interesaba mucho. Severo Justo odia a su padre y la verdad es que la imagen que tenemos de nuestros padres, de nuestros mayores, es la que recordamos. Lo mismo que reescribimos nuestro pasado, reescribimos el suyo. Y no recordamos que han sido adolescentes, que han deseado, que han tenido amoríos, debilidades. O al revés, en el caso de Severo Justo, que ha tenido una imagen que tenía que ver con este viejo gigante, rocoso, duro, y que a lo mejor no era tal así como él pensaba. Entonces, un tipo que tiene más de 50 años se resiste a cambiar su pensamiento, porque buena parte de su vida se ha sustentado en ese odio hacia su padre, y cuando su padre se encuentra bueno, lo dice en la contraportada del libro, hay 2 casos mezclados, y uno es que su padre, muere su madre, y el padre lo detienen porque al parecer ha matado a un exnovio de juventud de la madre que se parece mucho a Severo Justo, con lo cual era igual su verdadero padre. Y él sin ganas tiene que averiguar, deseando que su padre sea culpable para ratificar ese odio. A lo mejor en el camino descubre otra cosa. Y pasa todo en la Sierra de Gata, que es una región de Extremadura de la que me quedé enamorado hace 3 años, y el año pasado decidí que tenía que ocurrir ahí porque me pareció muy mágica. Sí. Oye, por cierto, tú tienes una gran capacidad para asimilar a los lugares donde vas, porque, por ejemplo, aquí está la Sierra de Gata, pero también está Toulouse, que yo sé que es un lugar que visitas mucho. Y además tiene el premio Violeta Negra que da el Festival de Polar du Sud en Toulouse, que es un gran premio de novela policíaca. Y también aparece ahí Toulouse como escenario. Entonces tienes 2 escenarios de 2 festivales literarios. Sí. Así que además de hablar de literatura, a ti te cunden mucho los festivales. Sí, yo creo que sí. Toulouse, ten en cuenta que el Festival de Toulouse este año cumple su edición 15ª. Soy el único autor al que han invitado las 15 ediciones. El único. Yo creo que por pesado o ya no se atreven. Yo creo que cuando se dan cuenta, dicen, como no venga este. Creo que porque estuve a punto de morirme 6 años allí y dijeron, pues si se muere, que se muera aquí. Y el caso es que voy siempre, entonces necesitaba hacerle ese regalito a Toulouse. Podía haber sido en Madrid, en Barcelona o en Roma, que estuve hace un par de años y me fascinó, pero Toulouse conozco. Yo caminaba por esa peatonal, yo la conozco, no necesito describirla. Para quien me la pise va a verla solamente por los olores o por los ecos. Creo que funciona, que el lector tenga que trabajar, no darle todo hecho como si fuera tonto, cuando el que lee es más listo incluso que nosotros. Sabes que estaba pensando que como tú eres poeta, y además poeta de éxito. Yo sé que tienes verdaderas hordas de fans de tu poesía. Yo a veces percibo que en tu prosa un juego de metáforas que funciona muy bien y que quizás tenga que ver con eso, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, antes hablabas del padre, de Severo Justo, que es un hombre, tú has dicho, es un hombre rocoso, es decir, un hombre grande, duro, y en la novela hablas de él como el hombre montaña. Pero al mismo tiempo, en la novela, una montaña... se está deshaciendo. Sí, en Chamonix, de Mont Blanc, en Francia, juega un papel fundamental en la trama. Entonces hay un juego de imágenes, de metáfora, que yo ahí me parecía estar viendo un poco al Carlos Allen poeta asomar las orejas detrás de la prosa. Es que en todas mis novelas aparece. Creo que una novela... O sea,
el lirismo de una novela no está dado por el adjetivo. Puede haber en Hemingway hay mucho lirismo y escribe seco y cortante. O sea, está en lo que dices y en lo que no dices, está en cómo lo dices. Y en mi caso trato de que no sea recargado ni rococó, pero sí puedo decir, me presentaba hace poco en Machacón, en Madrid, y me decían lo mismo. Me dice, es que dice, emitió un sonido agradecido. Cualquiera que haya dormido con alguien que ama y le hace una caricia y pega un pequeño gruñido, entiendes que ese sonido agradecido lo es. Podías poner un pequeño gruñido que le enterneció y le recordó, no, un breve sonido agradecido, ya lo entiendes. Entonces, repito, hay que respetar al lector y darle un poquito más. O sea, eso no se busca, sale. Si no me saliera, pues sería súper artificial. Como me sale, me divierto y me da una pequeña diferencia de que hay gente que dice, ah, pues mira, este tío está medio loco, pero me gusta cómo escribe. Y lo interesante es que como tú trabajas el tema, trabajas ese aspecto de las emociones, de los conflictos internos de los personajes, que bueno, está lo que acabamos de hablar, por ejemplo, en la relación padre-hijo, ¿no? O en las relaciones amorosas de los personajes, o las relaciones de amistad. Claro, el fruto de todo eso, y esto es muy interesante, es que con un montón de personajes, porque es una brigada, que además es una brigada que le llaman la Brigada de los Apóstoles, y es una brigada de policía, pero el lector, conforme vas entrando en el libro, llega un momento en que estás con la sensación de estar como en familia. Quiero decir, yo realmente me sentía así, o sea, de repente ves entrar a uno y ya sabes, por sus rasgos de carácter, ya casi que vas a adivinar qué va a decir o cómo va a reaccionar ante la situación, ¿no? Y me da la sensación de que, pues, a esta tercera novela ya creo que no solamente le has cogido cariño a Severo Justo, sino que me parece que te estás creando una familia que no sé qué vas a hacer con ella al final. Pero... Pues en la cuarta voy a matar a uno, o sea que no sé, el único no sé a quién voy a matar. O sea, tengo 3 o 4 posibles, pero porque quiero disolver la brigada y creo que desgraciadamente hay un columpio, ¿no? Hay un péndulo entre el humor y el drama. Y aparte porque este grupo es un grupo anómalo, lo crean para fracasar y no fracasa, claro. Y no fracasa. Pero la historia total de la brigada no llega a los 2 años. Claro. Entonces, en algún momento, por eso te decías el poder, en todas las novelas está el poder, que no se sabe de qué signo es, el ministro de Interior que quiere cargarse esa brigada y quieren que fracase porque Severo Justo, que no tiene ninguna ambición, es el hombre más popular de España sin quererlo. Entonces, está mejor en las encuestas que el presidente o el candidato de la oposición. Todos se lo quieren cargar, pero no pueden porque es un activo de la marca española, es un activo que, por ejemplo, respetados por Interpol, los reclaman de muchos sitios. Entonces, ese juego obviamente es una brigada que tienen que cuidarse entre ellos porque saben que van a durar, es una anomalía. Un grupo que trabaje por la verdad, que no se atenga a las tonterías, que no esté atento a los ascensos o al peligro que corran de joderse la carrera, puede durar un tiempo limitado, más allá de que ellos sean excepcionales. Y estos personajes poco creíbles, lo único que quiero y creo que consigo es que tú los quieras, y si los quieres, los crees. Así claro. Funciona la vida. Claro. Yo de todas maneras ya me sospechaba que ibas a hacerle alguna en la cuarta, porque viendo los títulos, en las 3 primeras la palabra muerte está por todos lados, ¿no? Los dioses también mueren, Madrid nos mata, lo que merece morir, pero la cuarta se llama los pecados de los apóstoles, y yo me dije, va a matar a uno, porque cuando escondió la palabra muerte, eso viene con trampa, ¿no? Hay trampa, hay trampa. Y bueno, ya para terminar, solamente quería, porque ya estamos en el tiempo pil, que dicen los franceses, la novela, como buena novela policíaca, además tiene frases rotundas, de esas frases que chocan cuando lees a los policíacos y que siempre tienen ese lado interferoz y divertido, ¿no? Pero en la descripción de los personajes a veces tienes unos hallazgos verdaderamente increíbles. Y hay un policía que se llama Paco Bermúdez, que es un policía bruto, pero que le ha dado por leer en la vida. Y entonces, porque se ha juntado con estos. Claro, entonces yo le dejo a modo de despedida las 4 palabras con las cuales Carlos Salem describe al policía Bermúdez. Dice, un policía ostiócrata con lecturas. Pues les recomiendo que se lean esta novela y les aseguro que si se la leen van a coger el vicio. Yo, por mi parte, no tenía leído ninguna de esta serie y ahora, pues bueno, me toca empezar por el principio, como en todas las historias. Ese es el truco. Pues muchas gracias, espero que os guste y no sé, creo que hay muchas maneras de hacer novela negra. Yo tengo la mía y a la gente que le gusta agradezco y suele volver. No son muchos, pero son fieles. Así que os espero, si queréis, por allí y si no, el año que viene. Muchas gracias. Gracias a ti.
Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón.